Hola, hoy 27 de agosto del año 2022 y continuamos viendo las permanentes mentiras, en este caso de Chilevisión, con el operador político Cavada, Patricia Politzer y este otro operador político que entiendo sería de derecha. Lo que se está hablando son sobre las supuestas medidas que tendría la propuesta de constitución en relación con temas de desigualdad. Entonces se ha hablado aquí de las mujeres, se ha hablado de los indígenas y también debería hablarse, por cierto, del tema de la diversidad sexual. Pero ¿qué ocurre? Aquí la propuesta de constitución le ha vendido a la gente la idea, que es lo que pretende implantar acá Patricia Politzer, amiga íntima de Ricardo Lagos Escobar, uno de los presidentes de la República que más daño ha causado a Chile en términos de destruir cualquier posibilidad de igualdad de oportunidades, de igualdad de derechos. Recuerden ustedes el tema del CAE y todo lo demás. Entonces acá lo que se trata de vender por los operadores políticos de Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático y los no neutrales, como es el caso de Patricio Politzer, que están todos involucrados, son todos personas de lo que se denomina el grupo de Boric y de lo que se autodenominan ellos centroizquierda, aunque también algunos de centroizquierda están por el rechazo. Pero el grupo de Patricia Politzer lo que plantea, y el de Boric lo que plantean, es que supuestamente este texto vendría a ayudar a aquellos grupos que han sido históricamente maltratados. Pero eso es una mentira del porte, como digo yo, de un planeta. ¿Por qué? En primer lugar, realmente este texto no ayuda a las mujeres. No ayuda a las mujeres. El texto, ustedes si lo ven, en sus primeros artículos, van a ver que se habla mucho de las mujeres y que se habla en contra de la violencia de género y de una serie de cuestiones que uno podría considerar dicen relación con la mujer. Sin embargo, en la realidad, no en el texto, sino que en la realidad jurídica y social que se va a producir, si gana el apruebo, la verdad es que la situación de la mujer no va a ser mejor. Y les voy a colocar un ejemplo. De acuerdo a esta propuesta de constitución, si una mujer, Patricia Politzer, es violada sexualmente, de acuerdo a esta propuesta, esa mujer violada, Patricia Politzer, no va a tener un abogado gratuito colocado por el Estado para poder defender y representar judicialmente a esa mujer violada. Repito la idea. Patricia Politzer, ubícate. De acuerdo a esta propuesta que tanto pretendes vender a la sociedad, con pose, realmente una mujer violada va a estar más perjudicada incluso que la situación actual. Porque en primer lugar, la propuesta de constitución no contiene, porque se negaron a hacerlo los exconvencionales, una institucionalidad estatal que le dé abogado gratuito a las víctimas de violación sexual, por ejemplo, o de violación de problemas de violencia de género, para poder defenderse en un proceso judicial. Esa mujer violada, nadie la va a ir a visitar para ofrecerle un abogado gratuito. Esa es la realidad. Sino que esa mujer violada, como víctima, de acuerdo a esta propuesta, no va a tener los mismos derechos que el violador. De acuerdo a la propuesta de constitución, Patricia Politzer y Rafael Cavada, que están por el apruebo, claramente esa mujer va a quedar completamente desprotegida. Y en cambio, el imputado, el delincuente, el violador sexual, tiene un abogado gratuito colocado por el Estado de acuerdo a esta propuesta de constitución que sigue en ese sentido la situación actual, que es la Defensoría Penal Pública. Si ustedes no logran entender esto, lo repito, es una desigualdad total que profundiza la propuesta de constitución. La desigualdad, Patricia Politzer, es que la mujer violada sexualmente no tiene abogado gratuito colocado por el Estado. En cambio, el violador sexual, Rafael Cavada, tiene un abogado gratuito colocado por el Estado, por la Defensoría Penal Pública,
y pagado eso con los impuestos que pagamos todas las personas que habitamos Chile. Primera gran diferencia. Segundo, Patricia Politzer, esa víctima de violación sexual no tiene ningún derecho a que las autoridades le digan los derechos que pudiese tener como víctima. En cambio, de acuerdo a esta propuesta de constitución y la situación actual, el imputado tiene derecho a que todas las autoridades le pregunten su nombre y apellido, le informen los derechos que tiene, le digan que puede tener abogado gratuito, le digan que puede guardar silencio, le digan que tiene derecho a un montón de cosas y que tiene derecho a su libertad. El imputado, el violador sexual, de acuerdo a esta propuesta constitucional, tiene derecho a la libertad. Tiene derecho a no ser detenido ni preso durante el proceso penal. Tiene derecho a su libertad. Libertad, Patricia Politzer, que en la realidad significa que lo más probable es que va a poder violar a otra persona, a otra mujer, en el tiempo incluso antes de haber sido juzgado. E incluso si leen el artículo 121 de la propuesta de constitución, se establece el derecho del imputado a que si estuvo detenido o preso de manera incorrecta en el sentido de que después lo dejan libre, la propuesta de constitución en el artículo 121 le exige al legislador crear una norma legal para pagarle diariamente al delincuente, al imputado, una cantidad de dinero cada día que hubiese estado preso. En cambio, Patricia Politzer, la víctima no tiene ningún derecho equivalente. En Chile es muy común que las víctimas de violación sexual no tengan ninguna justicia. El caso de Antonia Parra es un ejemplo de ello, en el sentido de que cuando ella fue violada, ella claramente no confió, por razón de experiencia, en el sistema judicial y no hizo ni denuncia, ni querella, ni ninguna acción real en ese momento, por miedo, por vergüenza, por todos los efectos perniciosos que produce el sistema jurídico. Esta propuesta de constitución trata peor a las víctimas de violación sexual. Las trata aún peor. Llena esta propuesta de privilegio a los delincuentes, a los imputados. Los llena de privilegio. Ustedes saben lo difícil que es probar los delitos. En el sistema procesal penal actual, para probar los delitos se requiere un alto estándar probatorio. Hay que tener muchos antecedentes. Hay que tener la posibilidad de reconstruir lo que ocurrió. Y bajo el sistema procesal penal actual que mantiene y profundiza esta propuesta de constitución, si se obtienen medios de prueba de una manera irregular, ilegal, ilícita, esos medios de prueba no se van a poder usar en un juicio. Por lo tanto, el defensor penal público pagado por todos nosotros que defienda al imputado va a hacer todo lo posible por votar las pruebas que quisiera presentar la víctima de una violación sexual. Y es posible que obtenga esa posibilidad. Y es posible entonces que un violador sexual sea declarado inocente porque los medios de prueba fueron descartados, fueron eliminados por ser considerados ilícitos. Por ejemplo, las grabaciones de conversaciones telefónicas íntimas o una serie de otras medios de prueba que pueden ser desvirtuados en el sistema. De manera que es bien difícil en Chile condenar a un imputado. Es muy difícil. Y una vez que es condenado el imputado, averigüen ustedes, sepan ustedes, que el sistema chileno tiene una ley de cumplimiento alternativo de las penas que significa que la mayoría de los delincuentes en Chile condenados, o sea que lograron obtener la condena, lo que ya es difícil, una vez condenados, la mayoría de los condenados en Chile tienen la posibilidad de cumplir en libertad, Patricia Politzer. Repito la idea, la mayoría de los condenados en Chile tienen la posibilidad de cumplir la pena privativa de libertad en libertad. Es lo que se llama la remisión condicional de la pena, es lo que se llama la libertad vigilada, que son formas alternativas del cumplimiento de la pena. Esto es algo poco conocido por el pueblo de Chile.
Sepan ustedes, es muy difícil que las víctimas de violación sexual en primer lugar denuncien o se querellen. Es muy difícil, porque el sistema es pésimo. Les da vergüenza, sienten un gran dolor y no tienen abogado gratuito que defienda a todas las víctimas de violación sexual. Segundo, es muy difícil lograr la condena, lograr probar y lograr la condena de un violador sexual. Tercero, aún condenado el violador sexual, los violadores tienen por regla general derecho a cumplir la pena en libertad. De nada es de esto se habla en la televisión. De nada de esto habla Rafael Cavada, operador político por el apruebo en Chilevisión. De nada de esto habla el operador político de derecha. De nada de esto habla Patricia Pollecer, operadora política de Apruebo Dignidad. A nadie le dice esto. Y por eso yo se los estoy diciendo a ustedes para que se informen, para que sepan. Ahora bien, cuando la pena privativa de libertad por el cual una persona es condenada, un violador es condenado, es tan alta como el caso de Martín Pradena, él no tiene acceso en este momento a cumplir en libertad, porque tiene una reiteración de delitos tan grande, el caso de él es tan grande, la cantidad de delitos cometidos, que en su caso, él va a tener que cumplir en la cárcel, de acuerdo a la sentencia que fue leída el día de ayer. Pero atención, él tiene derecho a un recurso de nulidad y lo más probable es que lo va a interponer. Y él podría lograr incluso la nulidad de toda la sentencia, incluso del procedimiento penal completo. Esa es la realidad. Y además de eso, podría ocurrir que en el evento él ha sido condenado. Y fíjense en lo siguiente. Martín Pradenas cometió muchos delitos. Martín Pradenas, Rafael Cavada, cometió varios delitos. Y resulta que solo lo condenaron a 20 años. Y lo condenaron solo a 20 años, a pesar de que cometió múltiples delitos, porque la ley penal chilena favorece al delincuente en la forma en que se calculan las penas. Repito la idea, la ley penal chilena, Rafael Cavada, la ley penal chilena, Rafael Cavada, favorece al delincuente cuando se calculan las penas, cuando el delincuente ha cometido varios delitos penales, como el caso de Martín Pradena, que ha sido condenado. Se produce la ley que es favorable al delincuente, así como esta propuesta de constitución que es incluso más favorable al delincuente, establece una fórmula de cálculo de las penas que es favorable al delincuente. Y por eso, a pesar de la gran cantidad de delitos penales sexuales, de violación sexual y abuso sexual cometidos por Martín Pradenas, porque tuvo muchas víctimas, en este caso fue condenado solo a 20 años de privación de libertad. Y atención, siempre, y así lo establece esta propuesta de constitución, que haya una ley más favorable al delincuente, esa ley más favorable al delincuente, los jueces están obligados a aplicar. Eso es lo que establece la legislación chilena. Eso es lo criticable. Eso es lo que no se habla en la televisión. Cada vez que hay una ley que sea más favorable al delincuente, el juez está obligado a aplicar esa ley más favorable al delincuente. A continuación, una vez condenado una persona, condenado un violador sexual, o sea, aquí ustedes se pueden dar cuenta, la mentira y la pose del feminismo. Le están vendiendo a la gente el feminismo, que esta propuesta de constitución es feminista y que la paridad y que esto y que esto otro. Y resulta que una mujer violada sexualmente en Chile con esta propuesta de constitución tiene que vivir lo que yo les estoy hablando. De no tener abogado gratuito, de que lo más probable es no se va a querellar y no va a hacer nada, de que incluso si se querella le va a costar mucho probar, porque los medios de prueba son muy difíciles de realización en Chile, porque pueden ser descartados, de que después cuando logra la condena del violador, de acuerdo al sistema chileno, ese violador puede cumplir en libertad la pena. Y que incluso cuando se calcula la pena, y es muy alta la pena, se va a calcular siempre la pena aplicando las leyes de manera favorable al delincuente. Y agrego, para que se espanten más y conozcan esta realidad, porque no se la van a explicar en la televisión. Y Patricia Pollecer no les va a decir esto a las mujeres de Chile. Rafael Cavada tampoco. Y el operador político de derecha tampoco, porque está también en la más absurda ignorancia. Que incluso
en el evento de Martín Pradena, que la querellante, que la familia querellante tenía dinero como para tener un abogado querellante, o sea, sobrepasó ese problema. Luego han tenido una consistencia, una convicción de justicia por su hija fallecida, que se suicidó por culpa de Pradenas realmente, por la situación completa. Se han mantenido esa familia unida, lograron contactar a otras víctimas, que lograron superar los problemas probatorios, que lograron obtener una condena, que lograron que la condena sea de privación de libertad efectiva. Miren con lo que se van a encontrar. Que el sistema chileno, e incluso a un condenado a cumplir pena privativa de libertad efectiva, una vez cumplida la mitad de la pena, un poco más de la mitad de la pena, Martín Pradenas va a poder pedir beneficios carcelarios. ¿Qué significa eso? Que Martín Pradenas va a poder pedir salir de la cárcel por su cumpleaños, salir de la cárcel algunos días, fines de semana. Ese es el régimen que rige en Chile. Y el artículo 121 de la propuesta de Constitución establece que la ley va a tener que regular cantidad de dinero diario que le van a pagar a cada imputado que no logre ser condenado, a cada delincuente que no logre ser condenado, y eso es una situación que es fácil que ocurra. Es fácil que ocurra que un imputado de delito de violación sexual, por ejemplo, no logre ser condenado porque es muy difícil probar la culpabilidad en Chile. El caso Pradena es excepcional. El caso Nicolás López es excepcional. Por todas las circunstancias que acabo de señalar. Porque la parte querellante, las víctimas han sido completamente consistentes, han tenido abogado querellante, ha habido además... han llevado el tema a la prensa, han tenido los recursos económicos como para poder hacerlo y han tenido una convicción más allá de toda prueba y lo han hecho y lo han logrado, pero la mayoría de los casos quedan en la más absoluta impunidad. Entonces, cuando ustedes ven aquí una norma como el artículo 121 de la propuesta de Constitución que establece que un imputado, por ejemplo, de delito de violación sexual, que finalmente es absuelto porque no hubo pruebas suficientes, a él le van a pagar. Por cada día que estuvo en la cárcel le van a pagar una cantidad de dinero. En cambio, la víctima de un delito penal de violación, si no logra una condena, si no logra pasar por todo lo que pasó la familia de Antonia Parra, ustedes se van a dar cuenta que no tiene ninguna indemnización por parte, ninguna compensación, dice la propuesta de Constitución, usa mal la palabra, realmente es indemnización la palabra correcta, no tiene ninguna indemnización por parte del Estado. Y por lo tanto, todas las víctimas de delito de violación sexual no tienen ninguna reparación de dinero por el hecho de que el sistema no sea capaz de condenar a alguien por la comisión del delito de violación sexual. Entonces, cuando hablan apruebo dignidad, socialismo democrático, Boric hablan del feminismo, les están mintiendo en la cara a todas las mujeres de Chile. Le están mintiendo en la cara, el descaro es total. Porque incluso, reflexionemos un poquito más, si fueran tan feministas, Boric no habría sido candidato a presidente. Porque Boric hace 10 años atrás aproximadamente fue denunciado en las redes sociales por una mujer chilena de acoso sexual, donde esta mujer manifestó en internet que él la había acosado sexualmente. Y ella, lamentablemente esta joven, esta mujer chilena, acudió en vez de ir a los tribunales de justicia y haber interpuesto una querella criminal, que es lo que la víctima debe hacer para poder ejercer la acción penal pública derivada del delito de violación sexual, porque interesa a toda la sociedad los delitos de violación sexual, en vez de interponer una querella, en vez de haber interpuesto una querella, esta mujer lo que hizo fue alegar en el partido político de Boric y de la conglomerado político, fue a hablar con las mujeres que de feministas no tienen nada vinculados a los conglomerados políticos de Boric. ¿Y qué hicieron Emilia Schneider? ¿Qué hizo Camila Vallejo?
¿Qué hicieron las supuestas comillas feministas, cierre comillas? Nada. No hicieron absolutamente nada. Y mantuvieron en impunidad por más de 10 años esto. Y cuando se produjo la elección presidencial, apareció esto en redes sociales. ¿Y qué ocurrió? Resulta que la denunciante en redes sociales lo que hizo fue llegar a un acuerdo con Boric para no seguir adelante con esto. Y para apoyar a Boric políticamente, es decir, una comilla feminista, cierre comillas feminista, que renunció a la acción penal que podría haber ejercido por hechos que revisten caracteres de delito. En vez de haber interpuesto una acción penal por hechos que ella dice que eran de acoso sexual, no lo hizo y que podrían haber revestido las características del delito penal de abuso sexual, que está tipificado en el Código Penal. Por ahí, por los artículos 360 y siguientes, no hizo nada. No hizo absolutamente nada. Y es más, apareció un comunicado de la candidatura de Boric, un comunicado que lo más probable le tienen que haber guiado de empresas comunicacionales, como por ejemplo la de Enrique Correa, Imagina Acción, que es una empresa comunicacional de Enrique Correa, que es uno de los padrinos políticos de Boric. Enrique Correa, para los que no sepan, fue ministro de Patricio Elwin Azócar. Enrique Correa es un demócrata cristiano tipo Mapu. Enrique Correa es un operador político de la democracia cristiana tipo Mapu, igual que Boric, que tiene una empresa de comunicaciones, de lobby, y que se dedica a asesorar y a dedicar los temas de poder político. Y ese es uno de los padrinos políticos de Boric. ¿Ustedes creen que Boric surgió por generación espontánea? No, Boric fue colocado por gente más vieja. Es gente de la generación más vieja, la generación de la Unidad Popular. ¿Se fijan? Y por lo tanto, o sea, la misma generación que apoyó la Unidad Popular. De esa gente estamos hablando. De la gente que nos llevó a Chile una dictadura después de derecha. Acuérdense que la democracia cristiana participó ideológicamente en el golpe de Estado, son golpistas. Tienen una conducta golpista violenta, los de CEMAPU, como Boric, como Enrique Correa y tantos otros que hay dando vueltas y que están apoyando al gobierno de Boric. Entonces, ¿qué ocurrió? Que lo más probable es que esa carta donde se intentó bajarle el perfil, miren qué grave, donde le hicieron agachar el moño a esta mujer que denunció acoso sexual por parte de Boric, lo más probable es que fue una carta redactada o guiada por alguna empresa de comunicaciones como la de Enrique Correa. Enrique Correa también ha asesorado a otras personas imputadas de abuso sexual y de violación sexual. Por ejemplo, Enrique Correa ha asesorado, y me imagino que por mucho dinero, a Nicolás López. Ubican a Nicolás López, otro director de teleseries, que él lo que ha sido, que fue condenado recientemente por delitos de penales de abuso sexual. ¿Se fijan? Y por lo tanto acá se bajó el perfil de manera que cuando se habla de feminismo, no hay ni un feminismo. Es mentira, no hay ningún feminismo. Y la cosa es tan tonta, es tan tonto esto, y hacen que la gente caiga rendida a eslogans que son falsos. Porque resulta que cuando se habla de la paridad, en un país como Chile, donde la mayoría de las personas somos mujeres, la paridad lo que hace en términos de realidad es perjudicar a las mujeres. Y ya ha ocurrido que en elecciones de diversos cargos públicos han ganado más mujeres que hombres, y con la tontera de la paridad, las personas mujeres que ganaron han tenido que cederles el cargo a los hombres para que haya una completa paridad. O sea, es una estupidez en un país como Chile, en que la mayoría de las ciudadanas somos mujeres, que haya paridad. Porque significa que cada vez que nosotras tengamos más votos y ganemos los cargos públicos, nos van a obligar, van a meter la mano en la urna en el fondo y van a obligar a que las mujeres, ya ha ocurrido que ganaron, le entreguen sus puestos a los hombres. Entonces, cuando se habla de igualdad o de feminismo, se está mintiendo acá. Están mintiéndole a la gente.
¿Y por qué? Porque se aprovechan de que el texto, si ustedes abren el texto de la propuesta constitucional, los primeros artículos son puros derechos, 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 pero no hay ningún financiamiento estatal de esos derechos. Por lo tanto, eso es todo un engaño. Y en el caso de la violación sexual que perjudica a las mujeres, lo que hace esta propuesta de constitución es en alrededor de 11 artículos beneficiar al imputado. El imputado, el delincuente, está lleno de derechos. Y la víctima solo es referida en alrededor de 5 artículos. Y es poco la protección que se le da. Y la desigualdad es total, es brutal la desigualdad. Aquí no hay ningún feminismo, todo lo contrario. Es una desigualdad total en favor del delincuente. Y que en el caso de la violación sexual, usualmente el delincuente es un varón y la víctima es una mujer. Entonces, aquí hay que tomar conciencia de las realidades y que la gente no sea engañada. Esto es de una crueldad total. Es claramente de una crueldad total. Si a esto ustedes agregan el problema del Estado plurinacional y de que, por ejemplo, si una mujer es violada y el imputado es un indígena, va a haber conflictos de leyes y conflictos de jurisdicción donde se va a discutir cuál es la normativa aplicable, si la chilena o la indígena. O el tribunal competente va a ser el lonco mapuche, por ejemplo, o la autoridad jurisdiccional que ellos tengan, o la autoridad chilena jurisdiccional. O sea, puros conflictos, puro enredo, pura confusión. Chile necesita certeza, seguridad para tener justicia, paz y libertad y que haya igualdad. Esta propuesta de constitución elimina la igualdad ante la ley. La eliminó de un plumazo. Es horroroso lo que están haciendo ellos. Entonces les venden la idea de que hacen normas favorables a la mujer y eso no es verdad. No es verdad. No es verdad que esta propuesta favorezca a la mujer. Basta tomar simplemente un ejemplo y uno se va a dar cuenta con la información que se tiene del ordenamiento jurídico completo, que no está solamente aquí, de cómo va a funcionar esto. Esto es simplemente desastroso. Y por otro lado, para que reflexionen ustedes, en la propuesta de constitución se mantiene y se acrecientan, diría yo, los privilegios del imputado. Pero además, ¿saben una cosa? No se hace cargo tampoco de la rehabilitación del delincuente. Esta propuesta de constitución no se hace cargo de que el delincuente se rehabilite realmente y que realmente no vuelva a cometer delito, sino que este es un sistema favorable a la delincuencia desatada. O sea, si yo fuera delincuente me vendría a vivir a Chile de todas maneras. Entonces acá no hay una atención a que el delincuente sea rehabilitado y por otro lado tampoco hay una atención a que la víctima sea reparada. No hay atención a que la víctima sea reparada. ¿Ustedes creen realmente que una víctima es reparada por el hecho solamente que el delincuente esté en la cárcel? ¿Ustedes creen que la víctima es reparada solamente con que el delincuente esté en la cárcel? Obviamente que no, porque resulta que el delincuente que está en la cárcel, más encima significa costo para el Estado. Y ustedes saben que hace unos años atrás se divulgó públicamente que cada preso en Chile nos cuesta mensualmente alrededor de 700.000 pesos mensuales. Entonces, ese dinero que sale del Estado y que es corrupción para los operadores políticos y sus empresas, piensen ustedes en las cárceles concesionarias y todo el negocio que hay alrededor de las cárceles. En vez de gastar ese dinero, ¿no les parece a ustedes que nosotros como sociedad deberíamos reflexionar sobre otra forma de que fuese la pena penal? De que a lo mejor, y les planteo esto para que lo reflexionen, pero obviamente la propuesta de constitución, los exconvencionales no razonaron nada sobre esto, no debatieron nada sobre esto. Les coloco un ejemplo. En otros países, si una persona causa la muerte de otra, el delincuente queda condenado a reparar de por vida a la familia de la víctima. Entonces, ¿qué ocurre? El delincuente, lejos de quedar privado de libertad, el delincuente lo que se le hace trabajar
y que toda la reparación, todo el producto o la mayor parte del producto del dinero que produzca este delincuente va a la reparación de las víctimas. En Chile se ha desatendido completamente la reparación a las víctimas. Esa es la realidad. Esa es la realidad, porque vivimos en la cultura de la impunidad. Vivimos en la cultura de la impunidad. Y los operadores políticos de derecha, centro, izquierda les encanta la impunidad. Les encanta proteger a los delincuentes. Les encanta proteger a los operadores y las operadoras políticas involucradas en temas de corrupción. Les encanta la impunidad. Y por eso han hecho una constitución, una propuesta de constitución que es de impunidad. Entonces, nos falta el despistado o la despistada de Apruebo Dignidad o de Socialismo Democrático que les va a decir a ustedes que la propuesta va a terminar con la corrupción. ¡Mentira! La propuesta habla de la corrupción de la misma manera que la Constitución actual habla también de la probidad y la importancia de que no haya corrupción y la honestidad de los funcionarios públicos y bla, 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 bla. Pero lo claro es que ¿de qué sirve todas esas declaraciones en la propuesta si luego tienen que enfrentarse a un proceso penal donde todos los privilegios son para el imputado? Repito la idea. Se plantea que la propuesta de constitución va a terminar con la corrupción de los políticos y bla, bla, bla. Mentira. Porque si un político es corrupto y es llevado como imputado, como delincuente a un proceso penal, ese operador político, esa operadora política va a tener todos los privilegios, todas las garantías procesales, todos los beneficios que establece esta propuesta de constitución. Y si no se logra finalmente condenar a ese operador político va a tener todo el derecho a que le paguen una plata diaria por cada día que estuvo privado de libertad en el evento que haya sido privado de libertad durante el proceso penal. Y finalmente sea absuelto. O sea, les están mintiendo de todas las formas posibles. Feminismo, nada. Si hubiese feminismo, Boric no habría sido ni siquiera candidato de Apruebo Dignidad. Y en cambio, ¿qué vemos? Que aquí impera completamente el machismo y la corrupción de los operadores políticos de todos los colores, incluidos los que trabajan, entre comillas, en los canales de televisión. Ah, y a propósito, hasta la fecha todavía me tienen censurada, como hace años, por todos los canales de televisión abierta, y también los que no son abiertos, hasta la fecha tampoco me han invitado a ningún día y hora concreto para los efectos de participar en algún programa que pudiese entregar información más masiva a toda la gente. Les agradezco muchísimo a las personas que se han conectado y voy a ver después todas las preguntas, todo. Un abrazo gigante y de todas maneras conciencia, conciencia, conciencia. Un abrazo gigante para todos ustedes. Muchas gracias.